Buenas tardes, Miss. Tardes, Miss. Buenas Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, no sé de quién se le escucha medio distorsionado su micrófono. A ver, ya vayan registrando su asistencia para que de una vez empecemos. ¿Ya? El día de hoy ya son 3:05. A ver, ¿dónde estamos? 20. Bueno, antes que empecemos nuestra clase, como el día de ayer les pasé un mensaje, que hoy día no vamos con, supuesto, según nuestro sílabus, el día de hoy teníamos programado nuestro segundo examen, ¿no es cierto?, de la segunda unidad. Pero por motivos que ustedes ya conocen, que hemos venido teniendo desde la semana pasada por el problema de la plataforma, es que se dio la orden de la dirección que la nota del segundo examen iba a ser a través de algún trabajo, ¿no es cierto? Pero como ya se restableció la plataforma desde el día lunes, si no me equivoco, pues de repente yo pensé que de repente íbamos a poder hacerlo normal nuestro examen, pero no, este segundo examen no se va a tomar, esta segunda unidad no se va a tomar examen, ¿no? Todos nuestros trabajos, toda la nota del segundo examen va a ser por trabajos. Tampoco se va a poder hacer por Zoom o por WhatsApp como quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Tampoco, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es un trabajo. Yo sé que ustedes están saturados y todos estamos saturados porque todos están viendo ustedes que la plataforma está vacía prácticamente y tenemos que volver a subir todo lo que hemos hecho. Entonces también es trabajo para nosotros, ¿no? Entonces se les va a dejar un trabajo, pero con tiempo también, un tiempo prudencial para que ustedes lo puedan realizar. Y ese va a ser la nota de su segunda unidad, ¿ya? En cuanto a los temas de las clases anteriores, ya las he subido, falta subir lo que son las actividades, ¿ya? Hay unas en mi registro que yo tengo, entonces yo ya he sacado unas notas, más que todo de la primera unidad, ¿no? Ustedes mismos han visto que prácticamente nos quedamos, había unas carpetas, una revisión de carpetas que estaban todavía quedando pendientes porque se les dio una semana más y todo eso, ¿no? Entonces todo eso se va a considerar para volverles a habilitar la plataforma y tengan tiempo para que ustedes la suban, ¿no? Y no haya problemas en cuanto a su nota. ¿Ya? Entonces no es que tan solo se va a habilitar lo último, o sea, lo de la semana pasada, lo que hemos hecho nada más por Zoom, no, vamos a habilitar desde que ha habido problemas en la plataforma, para que ustedes tampoco no se perjudiquen y poco a poco vamos a ir poniéndonos al día, ¿ya? Entonces yo sé que va a ser un trabajo bastante, de repente vamos a tener que trabajar más, ¿no? Pero al final lo vamos a lograr, ¿ya? Entonces, esperen al trabajo que yo les voy a mandar en la noche para que ustedes lo hagan. Si hay alguna duda, algo, pues ya me envían, no sé, me escriben para que lo podamos conversar. ¿No? ¿Alguna otra, qué se llama? ¿Algún otro problema, algún otro inquietud que tengan de su parte, chicos? A ver, ¿nadie dice nada? Bueno, entonces como nadie me da ninguna inquietud de parte de ustedes, vamos a continuar. Si ustedes se dan, dime.
Las tareas, eso que le íbamos a enviar, ¿lo va a activar para enviarle? Sí, sí, Ah, ya. sí, Ya, gracias. justamente eso vamos a conversar. Por eso les digo, yo les voy a subir. Entonces, por ejemplo, las primeras tareas ya están subidas, ¿no? ¿Se acuerdan? Las primeras tareas ya yo las tengo ya registrados acá en mi registro auxiliar, ¿no? Pero había unas tareas, por ejemplo, habían unas tareas que quedábamos, ¿no? Estábamos dando una semana más, ¿se acuerdan? ¿No? Para que se pongan al día. Entonces, esas tareas todavía no están subidas aquí, ¿no? Entonces, esas tareas todavía no las tengo yo calificadas. Entonces, esas tareas que yo no tenga nota van a ser habilitadas para que ustedes las suban, ¿no es cierto? Entonces, yo de ahí voy a bajar todito vamos a bajarlo, ¿ya? Se supone que ustedes ya tienen listas sus tareas, porque si ustedes se dan cuenta, tan solo hay un tema que no ha habido tarea. Tan solo ha habido un tema que ha sido la clase pasada, antepasada, si no me equivoco. Ha sido un solo tema. Entonces ustedes ya tienen todas sus actividades, sus tareas, ya deben tenerlas listas. Simplemente ustedes tienen que esperar la fecha que se les habilite y ustedes automáticamente lo suben. Nada más. ¿Ya? Se supone que han estado haciendo ya sus tareas al día, ¿no? No van a esperar a última hora para que las hagan. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta para...? Miss, buenas tardes. Buenas. La última tarea que dejó creo que era una infografía, ¿verdad? Sí. ¿Solamente infografía o también aparte de eso teníamos que hacer resumen? No, pero ya, yo no sé por qué me preguntan eso. Si ahí mismo yo les he respondido ese día de la tarea, yo les he respondido que el resumen es sí o sí. Los resúmenes son, ya no tienen por qué preguntarme, va a haber resumen. El resumen es todas las clases tienen resumen. Automáticamente, obligatoriamente, ustedes tienen que hacer su resumen. ¿Ya? La actividad o la tarea es muy aparte del resumen. El resumen no es una actividad, no es una tarea. El resumen es lo que ustedes resumen, justamente hacen el resumen de la clase que yo les doy, de lo que ustedes leen en las diapositivas. Ese es un resumen y eso ustedes lo van a transcribir en su carpeta, ¿no? En su cuaderno, en su carpeta que tengan. La actividad es la que yo les dejo, una infografía, un mapa conceptual, una pancarta, un cuestionario, un video, esas son las actividades. Los resúmenes, por favor, escuchen, estamos en el segundo semestre, los resúmenes son obligatorios, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Miss, disculpe, una fecha exacta nos puede dar usted para poder subir las tareas, cosa que así no estar entrando cada momento a la plataforma. Ah, ya. Yo les voy a mandar un mensaje en todo caso, una vez que más o menos vea la cantidad, digamos, y puede ser, digamos, hasta la próxima semana, al 15 de diciembre, ¿no? Para que ustedes se pongan al día hasta el 15, digamos, de diciembre. Prácticamente pues, ya estamos hoy día 9, digamos, de hasta el 20, digamos, de diciembre. Y hasta el 20 de diciembre ustedes tienen que ponerse al día en todas las actividades, en todas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que también hacer hoy día, ya buscar mis tiempos libres y empezar a subir, así como ya he subido todas las diapositivas, tengo que empezar a subir todas las actividades, o al menos las que faltan, y que no tengo notas de ustedes. Entonces, esas yo las voy a habilitar hasta el 20 de diciembre. Entonces, ustedes empiezan a subir todo lo que tienen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, para empezar de una vez? Miss, buenas tardes. Miss, sobre nuestro examen, recién acabo de entrar, no sé si hayan acordado algo. Ya habló de que no iba a haber examen y que íbamos a hacer un trabajo. Sí, ya Ya. justamente es lo que les quería, bueno, empezamos con eso
que no vamos a tomar examen, ni siquiera en la modalidad que queríamos tomarlo, pero vamos a hacer un trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar el día de hoy, siguiendo con si ustedes se ponen a revisar el sílabus, el día de hoy nos toca hacer lo que es el examen físico del sistema músculo-esquelético, ¿no? Como hemos empezado, estamos desarrollando los exámenes físicos de acuerdo a los sistemas, ¿no? Al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular, y así sucesivamente, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día es el sistema músculo-esquelético. ¿A qué se refiere este tipo de examen físico? En este caso va a ser todo lo que está constituido por lo que son los músculos, los huesos y las articulaciones. Ustedes saben que los músculos, los huesos y las articulaciones son los que nos dan la estabilidad y movilidad a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Los huesos nos dan el soporte, nos da la estabilidad, la movilidad nos dan las articulaciones, de que nos podamos mover nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y los músculos justamente son los que nos dan también ese movimiento. Todo esto es el sistema músculo-esquelético. Y entonces es lo que vamos a aprender, cómo se debe examinar este tipo de sistema, ¿ya? A la vez que se evalúa este sistema músculo-esquelético, también tiene que ver, a la par, mejor dicho, se va a hacer una evaluación neurológica, ¿no? Porque ustedes saben, a veces cuando hay un problema, por ejemplo, en lo que son nervios, va a afectar, por ejemplo, a los músculos, va a afectar a las articulaciones, que no se pueda mover, que no pueda uno caminar bien, de repente que uno no pueda, los músculos no pueden, se atrofian. Entonces tiene que ver simultáneamente la evaluación del sistema músculo-esquelético con lo que es una evaluación neurológica también, ¿no? Entonces vamos a pasar, por ejemplo, hemos visto cuáles son las 4 técnicas principales para evaluación. A ver, Yendelin, ¿cuáles son las 4 técnicas de exploración? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Cuál? A ver, dime. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Ah, ya, perfecto. Listo. ¿No es cierto? No se olviden de esas son las 4 técnicas de exploración básicas que se utiliza en todo el examen físico desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces, en lo que es el sistema músculo-esquelético, de igual manera, vamos a utilizar la inspección, que es la vista, ¿no es cierto? La palpación, que va a ser el del tacto. También vamos a hacer, por ejemplo, lo que es la percusión, ¿no? Y la auscultación no lo vamos a realizar, no lo vamos a utilizar, mejor dicho, ¿no? Porque es más que todo lo que es músculos. De igual manera, se va a evaluar, por ejemplo, los rangos de movimiento de las articulaciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo puedo mover la pierna, si puedo estirarla, si puedo doblarla, o de repente a veces no se puede estirar como debe ser, totalmente recta la pierna. Entonces, todo eso se va a evaluar. Es lo que más se evalúa, ¿no? El rango de movimiento de las articulaciones. Así también la fuerza, ¿no? A veces la fuerza de las extremidades, de las piernas, de las manos, las marchas, por ejemplo, ¿no? Cómo es que camina la persona, ya sea también depende mucho de... ¿Dónde está? Ya. También depende mucho de lo que es la marcha, ¿no? Esto va a depender, por ejemplo, de la edad del paciente, ¿no? No vamos a evaluar de una misma, en forma general a todos los pacientes, porque eso depende mucho de la edad del paciente. Entonces, para evaluar el sistema músculo-esquelético, hay una estrategia que se llama GALS, GALS, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir GALS? No se olviden de estas iniciales, ¿no? Porque guide significa marcha,
en inglés, marcha, paso. Arms significa manos o brazos. Legs significa piernas, ¿no? Spine significa columna vertebral, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan de estas iniciales y ustedes se van a acordar qué es lo que vamos a evaluar en el sistema músculo-esquelético, ¿no? Entonces, es la marcha o el paso, cómo camina el paciente, los brazos, las manos, los brazos, si tiene fuerza, si son asimétricos, las piernas, cómo camina, si son del mismo porte o son diferentes, si son asimétricos, la columna vertebral, ¿no? Vamos a evaluar según estas estrategias, que se llaman GALS. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que nosotros debemos hacer es preguntarle al paciente, ¿no? Que, por ejemplo, si ha tenido dolor últimamente en los músculos, en las articulaciones, o si no, se le ha puesto duro, tipo, por ejemplo, como calambre, ¿no? Cuando a veces nos da el calambre, no podemos doblar las articulaciones, sentimos que los músculos se nos ponen duros, ¿no? Entonces, se le hace ese tipo de preguntas al paciente. Si ha tenido dolor, si ha tenido rigidez en los músculos, en las articulaciones, si puede vestirse solo, sin ninguna dificultad, si puede subir y bajar las escaleras, también sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preguntarle eso al paciente y según lo que el paciente nos vaya respondiendo, nosotros también ya podemos ir haciéndonos una idea de lo que el paciente tiene, ¿no? Después, el siguiente paso que vamos a hacer es al paciente tratarlo de examinar con la menor ropa posible, ¿no? No vamos a desnudarlo por completo, pero sí dejarlo en ropa lo menos que se pueda, ¿no? También ya se acuerda, hay que recordar que tenemos que cuidar el pudor del paciente, ¿ya? Sobre todo si es mujer y el médico que está examinando es varón, entonces hay que cuidar, ¿no? El pudor, de repente colocarle una bata, no dejarlo, entonces no totalmente desnudar al paciente. De la misma manera, se tiene que seguir esa descripción, digamos, ¿no? De lo que es GALS, que es la marcha, los brazos, las piernas y la columna. Empezar a examinar según según esta estrategia, ¿ya? En cuanto a la marcha, entonces vamos a hacer que el paciente camine, le vamos a decir que camine hacia adelante, que voltee y que regrese hacia nosotros. Entonces hay que ver, por ejemplo, si el paciente se tambalea, si tiene alguna dificultad al momento de voltear, de repente al momento de caminar también pierde el equilibrio, o de repente tiene alguna deformación o alguna malformación en los pies. Entonces, todo eso nosotros tenemos que inspeccionar, o sea, tenemos que ver, ¿no? Cuando el paciente empiece a caminar hacia adelante, tenemos que verlo cómo camina, si está derecho, se va para un lado, si tambalea de repente, entonces tenemos que verlo cómo camina. Y cuando voltee y cómo regresa hacia nosotros. De igual manera, tenemos que describir el tipo de marcha, ¿no? Por ejemplo, si es una marcha tambaleante, si es una marcha de paciente de Parkinson, si es una marcha antálgica, digamos como de dolor. Entonces, todos esos tenemos que nosotros inspeccionar, ver, ¿no? Y también colocarlo en la historia clínica. En cuanto a la columna vertebral, tenemos que inspeccionar, o sea, tenemos que ver al paciente, se pone de pie, ¿no? Tenemos que verlo por detrás, hay que observar la columna vertebral y las extremidades inferiores, ¿no? Si vamos, tenemos que verlo también de costado para ver si hay cómo son los bordes de la columna, ¿ya? De la columna vertebral.
Entonces se le pide al paciente, dice que se incline hacia adelante y que se toque los dedos de los pies, ¿no? O sea, que se agache y que se toque los dedos de los pies. Y después de eso se va a tocar en el punto supraespinoso, o sea, encima de la escápula, mejor dicho, para ver si hay algún dolor, ¿no? Los puntos fibromiálgicos. Entonces se va a tocar en esta parte de acá. Ustedes a veces se toca, no en el hombro mismo, sino un poquito más atrás. Si ustedes se aprietan, hay una zona donde produce dolor, ¿no? Entonces se va a tocar esos puntos supraespinosos para ver si hay mucho dolor en los músculos. De igual manera, cuando el paciente esté de frente a nosotros, le vamos a decir que trate de colocar su oído izquierdo, digamos, sobre el hombro derecho, ¿no? Y viceversa. Entonces el paciente vamos a nosotros a inspeccionar si es que el paciente puede hacer ese procedimiento, ¿no? De un lado hacia el otro, a veces hay pacientes que refieren dolor, de repente hay pacientes que no pueden hacerlo, ¿no? No lo van a poder hacer, de repente no se puede hacer, pero hay otros pacientes que tienen mayor, digamos, capacidad, elasticidad, y que otros, ¿no? Que otros de repente quieren, pero les duele, sienten algo duro, entonces no lo pueden hacer. Entonces todo eso hay que evaluar para ver en lo que es la columna, ¿no? La columna vertebral. Entonces tenemos que verlo por atrás, tenemos que ver la columna vertebral, tenemos que ver las extremidades inferiores, ¿no? Tenemos que verlo de costado, de un lado, para ver los contornos de la columna vertebral. Y por de frente tenemos que ver también el movimiento del cuello de la cabeza. En cuanto a los brazos, le vamos a decir al paciente que coloque sus brazos agarrándose las manos por detrás de la cabeza, ¿no? Con los codos hacia atrás. Entonces hay muchos pacientes que no lo pueden hacer, hay muchos pacientes que refieren dolor, por ejemplo. Entonces nosotros ahí vamos a evaluar los problemas de los músculos, ¿no? De las articulaciones, porque a veces presentan dolor. Asimismo, le vamos a pedir al paciente que se ponga de frente a nosotros y que nos ponga las manos con las palmas hacia arriba y con los dedos rectos y los gire y los para abajo, para arriba, ¿no? Entonces tiene que haber coordinación entre ambos movimientos, ¿no? A la vez. Entonces tiene que poner los dos, voltear, ¿no? Subir, girar, voltear, ¿no? Entonces hay pacientes que a veces uno lo ponen, el otro no lo mueven tan bien, o le quedan en la mitad. Entonces como que no hay mucha coordinación en estos dos movimientos de ambos brazos, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Otro ejercicio, digamos, otra manera de evaluar también los músculos de los brazos, de los miembros superiores, por ejemplo, es hacer un puño, ¿no? Hacer un puño y decirle al paciente que coloque la punta de sus dedos que coincidan con la punta del dedo pulgar, ¿no? No así, sino que la punta de sus dedos coincida con la punta de su dedo pulgar, ¿no? Entonces, esa es una manera también de evaluar los músculos de las manos, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que también, por lo general, los pacientes que ya son de la tercera edad, no tienen esa elasticidad, ¿no? Digamos, sus músculos están un poco atrofiados ya por la edad, que no pueden hacer esa acción. De la misma manera, el médico o la persona que esté examinando puede apretar los huesos de la mano, ¿no? Los metacarpianos. Vamos a apretar provocando dolor debido a la sinovitis, ¿no?
Ustedes saben que en la mano, en la palma de la mano, aquí, tenemos unos huesos que se llaman los metacarpianos, ¿no? Que son varios huesitos que están unidos y que de ahí es donde salen los dedos. Entonces, cuando uno aprieta, ¿no? Y en medio de esos huesitos hay una membrana con un líquido sinovial, ¿no? Entonces, cuando hay una sinovitis, o sea, una inflamación, esa membrana está inflamada, entonces cuando nosotros vamos a apretar, si nosotros apretamos va a tener dolor, ¿no es cierto? Entonces eso va a significar que hay una sinovitis, ¿no? Que está inflamada esa membrana, ese líquido que está ahí adentro va a estar inflamado. Entonces, una manera de examinar eso es apretando justamente los metacarpianos y el paciente va a sentir mucho dolor. En cuanto a las piernas, con el paciente que esté parado, ¿no? Tenemos que verle, comparar, digamos, ambas piernas, ambos miembros inferiores, ¿no? Que sean asimétricos. También tenemos que, podemos inspeccionar al paciente acostado en una camilla, ¿no? Para ver los miembros inferiores. En este caso, por ejemplo, podemos examinar al paciente echado en una camilla. Se le va a flexionar la flexión de la cadera, la articulación de la cadera con la pierna, ¿no es cierto? Y a la misma vez vamos a doblarle la rodilla. Se hace que doble la rodilla y si hay alguna crepitación en la rodilla, ¿no? Entonces, a veces ustedes mismos han visto que cuando ustedes doblan la rodilla, por ejemplo, a veces se escucha como un crujido, ¿no? Como un crujido, ¿no? Como que traja algo, suena algo. Inclusive cuando ustedes hay muchas personas que se sacan los conejos, que decimos nosotros, ¿no? A veces se sacan los conejos de los dedos de los pies, a veces en la rodilla, en las manos, en la muñeca, ¿no? Entonces a veces eso es como hay unas crepitaciones, ¿no? Como unos crujidos. Entonces eso también es parte de la evaluación del sistema musculoesquelético. Para eso se utiliza, por ejemplo, este tipo de procedimientos para evaluar lo que es la articulación de la cadera, ¿no? La articulación de la rodilla, ¿no? Entonces se hace que levante la pierna y que flexione y que estire, ¿ya? De igual manera también una rotación interna, o sea, que una rotación para adentro, internamente, y también una rotación para afuera. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo hace la flexión para evaluar la cadera. Si tuviese algún problema de cadera, digamos que sea un paciente adulto mayor y que haya tenido una fractura de cadera, entonces no podría hacer este tipo de acción, ¿no? No podría. Entonces aquí se evalúa lo que es la articulación de la cadera, se va a evaluar la articulación de la rodilla, ¿no? Es una flexión hacia adentro, interna, y también una flexión hacia afuera, ¿no? Externa. Y se va a evaluar acá la rodilla, ¿no? Si es que suena, a veces sentimos que suena, a veces no podemos hacer este tipo de acciones, ¿no? A veces no podemos, o si no, para afuera tampoco podemos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que evaluar, ¿no? De igual manera también se busca, por ejemplo, a la altura de la rodilla, todo lo que es, por ejemplo, la rótula, ¿no? En la rótula, ustedes saben que todos los huesos tienen en cada articulación, están protegidos por una membrana sinovial, y hay un líquido, ¿no? Justamente un líquido que va digamos, a engrasar, ¿no? Digamos así, a esta articulación para que no duela, ¿no? A veces ese líquido esa membrana se inflama y nos produce lo que son el dolor de las rodillas, ¿no? Lo que a veces nuestros abuelitos, nuestras mamás a veces se quejan y que les duelen las rodillas.
Inclusive hay veces que se les inflama, ¿no? Se nota que está abultadito, que tienen un lado más crecido que el otro y ellos mismos refieren que les duele esa zona, ¿no? Entonces de repente a veces es una inflamación de la rodilla, ¿no? Y no pueden caminar con tal motivo. Entonces hay que ver también hay que ver eso, también la presencia de choque rotuliano, que es lo que decimos con nosotros, que nosotros cuando estiramos la rodilla y flexionamos, a veces sentimos que hay como que rozan los huesos, ¿no? Como que roza el hueso. Entonces, y eso también nos provoca dolor. Entonces, todo eso se evalúa en los miembros inferiores. De igual manera como se hacía en la mano, ¿se acuerdan? Que se apretaba todo lo que es los metatarsianos, en la mano los metacarpios y en el pie son los metatarsianos, ¿no? De igual manera. En el empeine nosotros tenemos muchos huesos, ¿no? Unos huesecitos que después van a dar a las falanges, que van a ser los dedos. Entonces, cuando el médico nos aprieta, digamos, todo lo que es el pie, y nosotros presentamos mucho dolor, entonces se puede decir que hay una sinovitis, ¿no? Que el líquido que está en medio de estos huesos puede estar en la membrana o el líquido que está en medio de estos huesos está inflamado y por eso es que causa dolor cuando aprieta, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Para pasar a un poco más detallado lo que es el examen musculoesquelético. No, Miss, todo está claro hasta ahí. Profesora, ¿por qué se produce? Dime. ¿Aló? Profesora, ¿por qué se produce esos crujidos en los huesos, esos llamados conejos, eso? ¿A un desgaste o a falta de qué? Sí, justamente muchas veces, por ejemplo, es una de las principales, por ejemplo, es a veces la obesidad, ¿no? A veces el aumento de peso de las personas, a veces los que van a sufrir son nuestras articulaciones, de hecho, ¿no? Es como que, digamos, si yo a mi lapicero, ¿no? A mi lapicero le voy a poner un ladrillo encima, ¿no? Entonces, ¿quién va a sufrir? Es la base, ¿no? Entonces, lo que va a sufrir cuando nosotros nos aumentamos de peso, ¿quiénes son los que sufren? Nuestros huesos, nuestras articulaciones y nuestros músculos. O sea, todo lo que nos para, todo lo que nos mantiene de pie, eso va a sufrir, ¿no? En cada articulación que tenemos nosotros, en todo nuestro cuerpo, hay articulaciones del codo, la mano, la rodilla, el tobillo, la cadera, en todo hay articulaciones, ¿no? Para que podamos mover. En estas articulaciones hay una membrana sinovial, que es como una telita, y hay un líquido sinovial también, ¿no? Que es como un aceitito que va a engrasar justamente esa articulación, ¿no? Que va a hacer que sea más fácil esa articulación, que se mueva, ¿no? Todo. Entonces, al no escasear esa grasita, ese líquido sinovial, ¿qué va a producir? Entonces, ya no va a haber ese engranaje que va a funcionar fácil, no que suba y baje, sino va a raspar, ¿no? Cuando nosotros queramos correr, cuando nosotros nos queramos sentar o pararnos de frente, pues se va a raspar, ¿no? Uno con otro, ya no va a haber esa grasita que pasa suavecito, ¿no? Sino se va a raspar y eso es lo que nosotros a veces les provoca lo que es los conejos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, puede ser es una de las tantas causas, ¿no? La obesidad, puede ser también, por ejemplo, traumatismos, por ejemplo, las personas que juegan fútbol, ¿no? Los deportistas, más que todo, ¿no? Los deportistas, ustedes saben, los futbolistas, que a veces se chocan, se patean, ¿no? Que tienen algún desgarro, por ejemplo. Entonces, más que todo, puede ser por algún traumatismo también, ¿no? Inclusive también hay unas personas, si ustedes se han dado cuenta, que son bien elásticas, ¿no? Con su configuración de su cuerpo, su constitución misma de ellos, son bien elásticos.
¿no? Hay muchas pacientes, hay muchas personas, por ejemplo, que se estiran fácilmente, depende de, tienen esa habilidad, digamos, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que bailan ballet, ¿no? Esas personas que bailan ballet son muy elásticas. Sus articulaciones ya están bastante ejercitadas, digamos, ¿no? A tener, Acostumbradas. acostumbradas a tener que se desplace de esa manera, ¿no es cierto? No todos vamos a hacer lo mismo, no cualquiera puede hacer ese tipo de actividades que hacen ellos, ¿no es cierto? Entonces, y de alguna manera también nosotros hemos visto cuando estamos, nos podemos hacer, por ejemplo, estamos sentados y muchos, por ejemplo, tenemos la costumbre de sacarnos los conejos, ¿no? De los dedos. Ustedes a veces estamos sin hacer nada y empezamos, tac, 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 sale, ¿no? Inclusive con mover nomás el dedo, no sé cómo suena, ¿no? Entonces, ese es un roce que hay, ¿no? Entonces, es un roce que hay en la articulación y que provoca ese sonido, ¿no? Que trac, 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 suena, ¿no? Entonces, pero a veces tampoco no es bueno porque dice que cuando nosotros lo hacemos mucho, insistimos mucho en producir ese movimiento, ¿no? Podemos provocar una inflamación del líquido sinovial, ¿no? Inclusive cuando ya son mayores, cuando ya de la tercera edad, ustedes han visto que nuestros abuelitos, la mayoría se queja del dolor de rodillas, del dolor de huesos, sus deditos empiezan a deformarse, ¿no? Ya no son como de un adulto, empiezan a deformarse sus deditos, igual de los pies, empieza entonces, ya viene la artrosis, la artritis. Entonces, el hecho de los sonidos de los conejos o de los crujidos de las rodillas, de las articulaciones, se da a diferentes causas, ¿no? Puede ser en nuestro mismo cuerpo, por ejemplo, la obesidad, puede ser algún traumatismo, algún golpe que podamos tener, puede ser también por lo mismo que nosotros, la misma constitución, que nosotros seamos elásticos y podamos hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchas causas, ¿no? Pero no exageremos, digamos, tampoco nosotros en ese sentido. Por ejemplo, como los trapecistas, los del circo, ¿no? Ustedes han visto cómo tienen esa facilidad, esas flexuras que tienen para doblarse y no sé cómo hacen, parece que no tuviesen huesos, ¿no? Esas personas. Parecen que fuesen de elástico nada más. Entonces, ellos sí tienen digamos, esa elasticidad, ¿no? En su cuerpo. Por lo mismo que ya practican, desde pequeños están en eso, pues, ¿no? Así como los bailarines de ballet, por ejemplo, que también desde muy pequeños están en eso. Y no todos lo podemos hacer. Pero a veces hay que cuidarnos de todas maneras. No a veces nosotros, mira cómo se hace, mira cómo suena, mira, ¿no? Pero tampoco no exageremos. ¿Ya? Y profesora, una pregunta. En lo que es en el caso de los calambres, a mí varias veces me da calambres en las madrugadas. ¿Y cómo se llama? Justo me empieza a doler feo cuando ya estoy, ¿no? Cuando ya está pasando, ya ahí en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Porque al día siguiente aún tengo el dolor Sí. aún creo que queda un poco. Sobre ¿Qué es todo lo te que...? da en la pantorrilla, en la parte de atrás de la pantorrilla, ¿dónde te da el calambre? Ajá, en los gemelos fue. Claro, en los gemelos, ¿no? Entonces, Sí. es como, digamos, si los calambres son, ¿cómo les digo? Como se endurece el músculo, ¿no? Es como el músculo, la carne, digamos, el músculo se va a endurecer, pero ustedes saben que los músculos tienen vasos sanguíneos, tienen nervios también, ¿no es cierto? Entonces, cuando se endurece el músculo, se pone duro, como cuando metes una carne a un congelador y sale piedra, ¿no es cierto? Piedra. Entonces, los nervios que están adentro, que son como unos alambritos, se aplastan, ¿no? Como la carne se vuelve como piedra, aplastan a estos nervios, los aplastan.
Entonces ahí es donde nos provoca un dolor intenso. Es un dolor fuerte que no puedes, te estiras la mano, te sobas y no te pasa y no te pasa, ¿no es cierto? Entonces ese calambre se produce por eso, ¿no? Se endurecen el músculo, se vuelve duro, duro, duro como una piedra, y los músculos y los nervios que están dentro, que están, digamos, inervando estos músculos, los aplastan. Tan fuerte se pone el músculo, tan duro, que aplastan estos nervios y por lo tanto nos duele demasiado. Hasta que después, ¿no? Tú te sobas, te sobas, te sobas, te dos sobas, le das calor al músculo y se va a relajar, ¿no? De un momento a otro se relaja, se va soltando poco a poco el músculo y después te queda dolorido hasta el día siguiente todavía lo que son la pantorrilla. Te queda dolorido. Entonces por eso se producen los calambres y el dolor peor, que es tan intenso todavía, ¿no? Inclusive también ustedes han dado cuenta, por ejemplo, cuando no sé, por el cambio de temperatura, ¿no? Digamos, por el cambio de estación, cuando hace mucho frío en la noche, por lo general cuando te da el calambre es cuando a veces te destapas, tu pierna, digamos, está expuesta al frío, ¿no? Entonces, ahí también te da, en esos cambios de temperatura que son bruscos, digamos, está caliente y después pasa al cambio de temperatura de frío, entonces ahí es donde pasa que el músculo se va a contraer, ¿no? Se contrae tanto que se endurece y los nervios que están en medio del músculo se aplastan y empieza a doler, ¿no? Y va a provocar el dolor, ¿no? Hasta que ya el músculo se relaje el músculo y normal vuelva a ser, pues, ¿no? Ya no sea duro, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es sobarte cada vez que te dé tus calambres, tratar de sobarte, pues. Y también seguro que tú haces deporte, ¿no? Sí, más que todo que cuando, como hago lo que es danza, bailes, y transpiro por harto, y entonces cuando me voy a acostar, ahí ya de un ratito me empieza a suceder eso. Duele feo, pues. Sí. Solo estiro nomás la pierna y para arriba pongo el pie, mirando para arriba, y ahí pasa, pero al día siguiente despierto, pero con dolor ahí. Sí, claro, esos son, por ejemplo, eso pasa cuando en las personas pues, que tienen, por ejemplo, mucha actividad, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya los deportistas, los futbolistas, como tú dices, ¿no? Lo que haces danzas, ¿no? Entonces, ustedes han visto a los futbolistas, por ejemplo, o a los que nadan, a los nadadores también. Los que hacen Ellos actividad física, ¿no? están nadando y les viene calambre, ¿no? ¿Han visto ustedes? A nosotros mismos cuando hemos ido a la playa, por ejemplo, a la piscina, a veces, cuando a veces te metes, ese cambio tan brusco de afuera al agua, por ejemplo, y de pronto te da un calambre y sientes que el dedo gordo del pie se pone duro, ¿no? Que no puedes doblarlo. También nos pasa eso. ¿Ya? Entonces también es por eso, ¿no? Ese cambio de temperatura tan brusco, ese que te produce el calambre, ¿no? Que el músculo se contraiga. ¿Ya? Miss, una pregunta, Miss. Dime. Miss, disculpe, yo sufro mucho del dolor de pie y bueno, yo me he ido a sacar una radiografía pensando que era por lo que ocasionaba ese dolor, los huesos, y entonces cuando sacamos la radiografía no me encontraron nada. ¿Y qué es lo que puede estar sucediendo para que yo sufra mucho del pie? Por ejemplo, a mí me sucede cuando estoy en mucho frío, me duele, o cuando camino, pues, digamos, media hora, 20 minutos, y igual me duele demasiado. Y me duele fuerte. Pero dime, ¿y eso ha sido ahora último nomás o desde siempre? Desde siempre, desde pequeña y hasta ahora. Claro. A veces, por ejemplo, no siempre un dolor al hueso se va a deber a una fractura, a una fisura, ¿no? No siempre.
Entonces, a veces el dolor de las articulaciones ya viene desde, no tan solo, digamos, a veces te duele el pie, pero a consecuencia de qué, digamos, ¿no? De repente algún problema que tengas en la rodilla, o de repente algún problema que tengas en la cadera, ¿no? Digamos en la cadera, que ese problema, digamos, que tengas en la cadera se refleja al final, se va a repercutir, digamos así, en el pie, ¿no? No necesariamente tiene que ser en el pie el problema, ¿no? Me dejo entender, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a veces de repente tendrías que ir de repente a un traumatólogo, a un especialista ya, lo que es del sistema, lo que es un traumatólogo, sistema esquelético, bueno, a un traumatólogo para que te examine bien, ¿no? Porque de repente, no, el problema, como te han dicho, no es en el pie. Puede ser que sea en otro tipo de articulación, ¿no? Por ejemplo, del pie puede ser el tobillo, ¿no? O puede ser la rodilla, o puede ser desde la cadera, ¿no? De repente tú tienes algún problema en la cadera, de repente algún problema, ¿no? Que te va a repercutir en el dolor de pie. Porque tú sabes que los pies son los que soportan todo el peso de todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y si tú, por ejemplo, tienes un problema en la cadera o tienes un problema en la rodilla, más el peso que tenemos, eso se va a repercutir en los pies, ¿no? Que son los que aguantan todo nuestro peso. Sería bueno, en todo caso, yo te diría que te vayas a un traumatólogo. En el lado de la pierna, de toda la pierna y el pie, ahí en esa parte es donde siento el dolor. Ya ves, entonces sería bueno que te vaya a ver, porque inclusive también, ¿sabes qué? También te pueden ver un médico, digamos, especialista en lo que es, que te hagan, ¿cómo se dice? Por ejemplo, un examen de los nervios, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando, como te estaba diciendo, ¿no? Los músculos están inervados por nervios. En medio de los músculos, ¿no? Por ahí pasan los nervios, que son los que conducen el dolor, las sensaciones, todo eso, ¿no? Entonces, de repente algún nervio esté por ahí, de repente produciéndote el dolor, y no necesariamente sea un hueso, ¿no? Entonces, ¿y qué te repercute? Pues, ¿no? Porque tú sabes que los nervios van, como te digo, en toda la pierna, ¿no? Desde la cadera, toda la pierna hasta el pie, hasta los dedos, son los nervios, ¿no? Que son como unos alambres, como unos finitos, son como unos alambres finitos que conducen todas las sensaciones desde, digamos, desde la columna vertebral salen, ¿no? Como unos alambres, como unos cabellitos salen desde nuestra columna y se va desde la cadera, digamos, la cintura hasta el dedo de los pies. Entonces, de repente por ahí algún nervio está afectando y es lo que te está produciendo el dolor. Sería bueno que vayas a un traumatólogo y si no también a un médico especialista, bueno, uno de medicina interna puede ser. O si no, un neurólogo también. Y si la especialidad de reumatología también no se encarga de eso, ¿Qué? No te de escucho. reumatología. No, el reumatólogo más que todo es, por ejemplo, es lo que es ya las articulaciones cuando ya se deforman, ¿no? Por ejemplo, cuando ya nuestros abuelitos están con el dolor de los huesos, de las articulaciones. Más que todo el reumatólogo es el especialista en las articulaciones, ¿no? Digamos que tú tengas el dolor de las articulaciones de los dedos, de las rodillas, por ejemplo, ¿no? Que se empieza a deformar, de los codos de repente, a veces se hinchan, entonces ahí más que todo va a ir el reumatólogo, ¿ya? Entonces solo me dices de articulaciones, no de pesos. Gracias, Miss. Entonces vamos avanzando. Vamos a ver un poquito más detallado en lo que es, por ejemplo, el examen físico músculo esquelético a los recién nacidos, a los preescolares y a los adolescentes, ¿no? Como les decía, este examen físico del músculo esquelético no se puede evaluar a todos por igual, porque depende mucho de las edades,
en caso de los recién nacidos y de los lactantes, estos pacientes no caminan, no van a voltearse, no van a obedecer órdenes que le dé el médico, ¿no? Que flexione, que estire, ellos no van a obedecer. Entonces, más que todo, la evaluación a estos pacientes, a los recién nacidos y a los lactantes, está orientado más que todo a descartar algunas anomalías, ¿no? Por ejemplo, como malformaciones, deformaciones también que presente los recién nacidos cuando nacen, ¿ya? Disrupciones, que también es lo mismo, todos son anomalías congénitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice las más frecuentes son los pies, ¿no? A veces malformación de los pies, a veces hay, por ejemplo, presentan polidictalia, quiere decir que tienen más de 5 dedos, ya sea en las manos o en los pies. A veces las caderas, tenemos el problema de la displasia de cadera, la columna también, ¿no? Entonces, más que todo este examen musculoesquelético en estas edades está dirigido a descartar a un tiempo temprano, ¿no? Oportuno, alguna malformación, alguna deformidad, y que de repente muchas veces se puede corregir, ¿no? Se puede corregir, cosa que cuando el niño ya esté más grande, ya sea una persona normal, camine normal, ¿no? Entonces, más que todo está dirigido a esto, ¿no? Por ejemplo, una malformación es el miolomeningocele, o si no más conocida como la espina bífida, ¿no? Que ocurre cuando no se cierra, por ejemplo, la médula espinal, no termina de cerrarse, ¿no? Y tiene como una protuberancia en la espalda, en la columna vertebral, tiene como una protuberancia, ¿no? Como una bola, digamos, un nódulo, se siente en la columna vertebral. A veces se presenta, dice, bastantes vellosidades. Es un color diferente que presenta en esta parte de la columna vertebral, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que es una parte de la espina, de la médula espinal, que no ha cerrado, ¿no? En el momento de la gestación, en su tiempo de los 9 meses, no ha cerrado. Por lo tanto, la médula espinal se sale, se protuye, ¿no? No se sale al exterior, no tiene un hueco, una herida, digamos. Esta es la piel, ¿no? Está dentro de la piel, pero se nota como si fuese una protuberancia, ¿no? Entonces, como si fuese un nódulo. Entonces, esa es una malformación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso se opera mediante una cirugía para corregir este problema, ¿no? Una deformidad, por ejemplo, es cuando hay una desproporción, ¿no? Desproporción en comparación a otro, ¿no? A otra parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en de los pies, ¿no? Hay niños que nacen por el hecho de que a veces cuando están dentro de la mamá, del útero de la mamá, ustedes saben que los bebitos se sientan encima de sus pies, ¿no? Entonces, a veces o a veces nacen con deformidades. Entonces, el examen físico del músculo esquelético está justamente dirigido a descartar este tipo de anomalías, ¿no? Cuando ya los niños son más grandes, ya son lactantes mayores o preescolares, digamos ya de 5 o 6 años, entonces las anomalías ya son más frecuentes en los pies y en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, poco a poco ya van avanzando, va creciendo el joven, por ejemplo, y ya la columna también ya se va estirando, ¿no? Ya se pone más recta, por ejemplo. Y cuando ya son más jóvenes,
Por ejemplo, también ya sufren otro tipo de lesiones. Por ejemplo, a veces se ponen a jugar básquet, se ponen a jugar fútbol. Entonces, si ya tienen algún problema, digamos, ya no es por lo que nacen así, sino por lo que ya se pueden provocar en forma externa ya, ¿no? Haciendo alguna actividad. Cuando hay alguna presencia de signos de inflamación, o sea, que hay dolor, que hay, por ejemplo, la zona roja, enrojecida, ¿no? Hay hinchazón y no se pueda mover el pie o la articulación, por ejemplo, esa es una señal evidente de que hay algún problema patológico y que se necesita visitar al especialista, ¿no? A un traumatólogo. Entonces, por eso es importante a veces que nosotros no hacemos caso cuando nos duele algo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en alguna parte de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, por ejemplo, hay dolor frecuente, ardor, hinchazón, y sobre todo que no podemos mover la articulación, no puedo estirar, no puedo mover, entonces es necesario que nos vea un especialista. Dice que un dolor articular en un niño siempre es un signo de alerta, ¿no? Entonces, a veces nosotros en los niños no les hacemos caso, a veces, y cuando ya son grandes, estas personas a veces tienen problemas de cadera, tienen problemas de columna, no pueden caminar bien. Entonces, son cosas que cuando son niños no se les da la importancia que debe ser, ¿no? Entonces, siempre cuando algún niño tiene un dolor articular, hay que hacerle caso. ¿Ya? En cuanto a la columna vertebral, que es lo principal, ¿no?, que tenemos que evaluar, entonces se va a evaluar al niño en diferentes posiciones. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluar, por ejemplo, la postura, ¿no? Cómo es que el niño se define en su postura que tiene. Cuando es niño, cuando es bebé, cuando es recién nacido, por ejemplo, la postura que adoptan todos los niños es la flexión de los brazos y de las piernas, ¿no? Y entonces están con los brazos encogidos y también con las piernitas también encogidas, ¿no? Entonces, cuando uno les quiere estirar el bracito o la piernecita, automáticamente otra vez lo encoge, ¿no? Entonces, eso es su postura normal de un recién nacido, ¿ya? Que no están tanto los brazos como las piernas están en flexión. Esa es su postura normal de ellos, ¿ya? Entonces, y la columna se forma como una curvatura. Su columna de los recién nacidos no es recta, ¿no? Sino es curva. Por lo mismo que durante los 9 meses que han estado en el vientre de la mamá, han tenido esta posición, ¿no? Entonces, casi los niños, esa es su posición normal de ellos, ¿no? Sus piernas flexionadas, sus bracitos flexionados y esa curvatura de la columna. Ese es en un recién nacido. A medida que el niño ya va creciendo, ya se va a poner de pie, ya va a empezar a caminar, entonces la columna vertebral ya va perdiendo esa curvatura del recién nacido, ¿no es cierto? Entonces ya la columna va a tener otro tipo de curvaturas, ¿no? Las curvaturas de la columna, por ejemplo, se pueden dominar, estos 3 tipos. La lordosis, ¿no? Lordosis, que es, por ejemplo, cuando la zona lumbar presenta esta concavidad y el abdomen es salido, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo en los niños, por ejemplo, cuando a veces se paran, ¿no? Y se paran y sale el abdomen, se pronuncia hacia afuera, ¿no? Se pronuncia hacia afuera y se produce una concavidad en la parte lumbar, en la parte de la cintura. Entonces, eso se llama lordosis, ¿no? Que también se puede corregir, pero si nosotros nos damos cuenta a tiempo, lo podemos corregir en nuestros niños más que todo, ¿no? La cifosis es
cuando hay una concavidad a nivel del dorso, dorsal, de la espalda, ¿no? Y la cabeza va hacia adelante, ¿no? También hay niños que presentan este tipo de curvatura, ¿no? Y también se corrige, ¿no? Si a tiempo todo lo hacemos, también se corrige. Entonces, estas dos, la lordosis y la cifosis, son, digamos, las curvaturas del costado que tenemos que evaluar en los niños de costado. Y esta es la escoliosis, la del medio, que es la parte, digamos, de la espalda, ¿no? Que vamos a ver que la columna no es recta, sino tiene una pequeña alteración, una pequeña deformidad. ¿Ya? Entonces, estas son las tres curvaturas más importantes de la columna vertebral. Entonces, como les decía, el examen de los recién nacidos está más enfocado a descartar las malformaciones que puedan existir, ¿no? Y estas malformaciones, al final de cuentas, va a dar, comprometen a lo que es el sistema neurológico en las extremidades inferiores. Si el niño va a tener problemas en la columna vertebral, ¿no? Más adelante va a tener también este niño problemas en las extremidades inferiores. No va a poder caminar de repente, o sus músculos van a ser atrofiados. Entonces, es importantísimo este examen de la columna vertebral, sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes. ¿Ya? Hay que observar, dice, y palpar la columna en todo su trayecto, buscando algunas zonas de pigmentación o que tengan bastante vello, ¿no? Alguna masa, alguna hendidura. Entonces, al evaluar movilidad y sensibilidad del dorso, ¿no? Entonces, ustedes acá están viendo a un recién nacido cómo se le puede hacer un examen físico de la columna vertebral, ¿no? Entonces, hay que ver de los lactantes, si tiene algún abultamiento, alguna hendidura, algún color, un cambio de piel diferente, ¿no? Entonces, se le examina de esa manera la columna vertebral. Cuando ya los niños son más grandes y colaboran, ¿no? Por ejemplo, ya tienen 4 o 5 años y ya van a colaborar, entonces a estos niños se los va a parar, se les va a hacer desnudar el dorso, ¿no? Como hemos visto nosotros al principio, y los vamos a hacer parar, ¿no? Que se paren derechos, ¿no? Con la cabeza centrada y los pies algo separados. Entonces vamos a inspeccionar por la parte de adelante, por un costado, ¿no? En la parte posterior también, buscando asimetrías, o sea, que haya algo desigual, ¿no? Simetría es igualito, asimetría es cuando es algo desigual. Entonces, es lo que nosotros vamos a buscar en estos niños, que ya son más grandecitos y ya nos pueden obedecer, ya entienden qué cosa queremos nosotros. Entonces, por ejemplo, como puntos de referencia, tenemos que buscar los hombros. Los hombros si están al mismo nivel. Las escápulas, ¿no? Que son los omóplatos, de los hombros más abajo. Esos huesos que sobresalen se llaman los omóplatos. Entonces, tenemos que ver si están al mismo nivel, no que esté más arriba, más abajo. Los pezones, ¿no? Las mamas, también tenemos que ver que estén al mismo nivel, uno al lado, a la misma altura del otro, ¿no? Las crestas ilíacas, las caderas, también, que estén al mismo nivel, no uno más abajo del otro. Los pliegues de los glúteos, entonces por la parte de atrás también tenemos que evaluar eso. Esa es la manera, esos son los puntos de referencia que vamos a buscar para que haya una simetría, ¿no? Los hombros, las escápulas, los pezones, las crestas ilíacas, los pliegues de los glúteos, ¿ya? A ver. Aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la evaluación de los niños, estamos viendo la simetría para ver si los miembros inferiores son a la misma altura que el otro, las escápulas. Tenemos que ver al niño por delante, por un costado, lateral. Y también acá estamos viendo, por ejemplo, cuando los niños, cuando digamos la parada de un niño de 1 a 2 años es ancha, ¿no? Las piernecitas todavía están
anchas, abiertas. De 3 a 4 años, todo lo contrario, ¿no? Las rodillas se juntan y bueno, cuando ya son niños más grandes, ya se alinean normal, ¿no? Si es que también se corrige a tiempo todo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo en este examen de columna vertebral, vamos a ver lo que es la escoliosis, ¿no? Entonces estamos viendo que la escápula no es simétrico, no tiene al mismo nivel, ¿no? Uno está más arriba, otro está más abajo, ¿ya? Las caderas también, ¿no? Una está más arriba, la otra está más abajo. Los hombros también están desnivelados. Entonces, y esta es la curvatura de la columna no está derecha, está curva. Entonces, estos son signos de escoliosis. Igual esto, ¿no? Esta es una paciente que tiene escoliosis y esto es su radiografía, ¿no? Cómo se ve la columna vertebral en una radiografía de un paciente que tenga escoliosis. Se ve esa curvatura, no se ve recta. Hay un test de Adams que se utiliza para ver si es que si hay algún problema, digamos, alguna deformación en cuanto a la columna vertebral, ¿no? Se dice a la niña o al niño que se agache con las rodillas extendidas y los brazos estirados hacia adelante, que se trate de agarrar los dedos de los pies, ¿no? Entonces, con una regla se va midiendo por la parte de atrás de la espalda si hay alguna jiba o alguna simetría, ¿no? Por ejemplo, acá. Esta es la columna normal, ¿no? Ustedes están viendo cómo está derechita. Y esta es una columna con escoliosis, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con esta regla se va midiendo el ángulo. En esta es una columna normal, está simétrico los dos. Y en este caso hay una diferencia, ¿no? Hay un desnivel. Entonces, esta es una escoliosis. En las extremidades inferiores, en las piernas, se va a comparar, por ejemplo, si hay fuerza, si hay sensibilidad, longitud, grosor, las pliegues, deformidades, si hay dolores inflamatorios, si está alineado, si está recto, mejor dicho, la estabilidad en posición de pie y durante la marcha, ¿no? Entonces, en las piernas debemos comparar una con la otra, ¿no? Si una tiene, la otra también tiene que tener. Que ambas piernas tengan lo mismo, ¿no? La misma fuerza, la misma sensibilidad, la misma longitud, ¿no? A veces una pierna más chiquita que la otra, entonces al dolor más en uno que en el otro, inflamación en una pierna, en la otra no. Entonces eso tenemos que evaluar en los miembros inferiores. En los recién nacidos, como les decía, en lo que se encuentra deformaciones en las piernas, sobre todo en los pies, ¿no? Por lo mismo que durante los 9 meses se han estado en posición, sentados prácticamente los bebés encima de sus pies, ¿ya? Como les decía, cuando los bebitos son todavía pequeños, tienen la marcha es de base ancha, ¿no? Las piernas son arqueadas y los pies un poco separados, ¿no? Eso se llama genubaro, ¿ya? Que es normal en los lactantes, ¿no? Cuando todavía el bebé no camina, ¿no? Y cuando ya el niño empieza a crecer, también tenemos el genuvalgo, que es normal en el preescolar, cuando ya está en 7 años, o en 4 o 5 años, es todo lo contrario, ¿no? Que se unen las rodillas y se separan los pies, ¿no? Entonces, a la edad es normal, ¿no? Ya sea el genubaro, cuando es el lactante y tienen las piernas arqueaditas y ya quieren caminar y son abiertitos, ¿no? Entonces, eso es normal hasta que ya más adelante cuando ya empieza de 4 o 5 años, ya va cambiando, ¿no?
así como les decía, ¿no? En la otra diapositiva, es la marcha ancha, las piernas son arqueadas. Después las rodillas se juntan y cuando ya es más grande, pues ya se mantiene una alineación normal, ¿no? En cuanto a los pies, también las patologías más que se pueden observar, se puede decir, es lo que es el pie plano, ¿no? Muchos niños presentan lo que es pie plano, ¿no? Y también se puede corregir. Cuando uno lo nota, se identifica a tiempo todos estos problemas, se corrigen estas deformaciones para que cuando ya el niño sea un joven, un adulto, no presente ningún problema, ¿no? Entonces, en el caso de adolescentes y ya de adultos, lo que podemos encontrar en los pies son los juanetes, ¿no? Que es una parte, digamos, es una deformación del hueso, ¿no? Del dedo gordo del pie, que produce dolor cuando nos ponemos el zapato, ¿no? Entonces el zapato a veces aprieta y nos produce el dolor. El pie plano, por ejemplo, es cuando el pie no tiene este arco. Es un arco normal, ¿no? Ustedes se van a ver en su casa, cuando en su dormitorio, van a ver que este arco es normal, pero el pie plano no tiene ese arco, ¿no? No tienen ese arco. Por eso es que es plano, ¿no? Es todo recto. Entonces, a veces cuando los niños presentan estos pies planos, a veces se caen cada rato. Cuando quieran caminar, correr, por ejemplo, cuando quieren correr, se tropiezan ellos mismos con en vez que corran así, entonces ellos ponen sus pies así, ¿no? Entonces corren y ellos mismos se tropiezan y ¡pum! Se caen, ¿no? Se levantan, ¡pum! Se caen otra vez. Entonces ese es el pie plano también. Entonces para eso pues hay ahora mucho para corregir, ¿no? Hay en el ortopedista, hay ¿qué se llaman esto? Que se colocan en los zapatos que son a medida ya ¿qué se llama? Se me fue el nombre. Bueno, entonces eso tiene que evaluar el traumatólogo, el pediatra, sobre todo a los niños, ¿no? A los niños que ya están caminando, se les va a evaluar esto, ¿no? Cuando ya el niño... Profesora, ¿Ah? ¿el ortopédico, a eso se refiere usted? Sí, ¿Sabe pero hay decir? unas, ¿qué se llama? Que se pone a los zapatos plantillas ortopédicas. Hay unas plantillas ortopédicas. Antes te hacían unos zapatos ortopédicos, ¿no? Que eran grandes, eran medios toscos, digamos, ¿no? Medios toscos, pesados, que a veces, por ejemplo, si eran mujercitas, no se podían poner con vestidito, con una faldita, ¿no? Porque eran unas botas grandes, toscas. Entonces, pero ahora ya no. Ahora usan unas plantillas ortopédicas que se coloca dentro del zapato, de la zapatilla, y te corrige muy bien lo que es el pie plano, ¿no? Entonces, todo eso está, como les digo, si se dan cuenta, todo eso parte de un buen examen físico que se haga, sobre todo a los niños, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si uno detecta a tiempo, se corrige, y cuando ya es joven, cuando ya va a ir al colegio, cuando ya está en la secundaria, a la universidad, ya es un niño normal, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a veces es burla, ¿no? A veces los amigos se burlan, ahí está, mira, el chueco, ahí está el tal, el cual. Entonces, a veces son objetos de burla. Entonces, por eso es muy importante que se sepa, se realice este examen físico, ¿no? Entonces, hay muchos papás que a veces no lo toman en cuenta y lo dejan así, ¿no? Y no saben que más adelante su hijo va a tener problemas en su misma autoestima, ¿no? Entonces, se puede corregir todo. Ustedes habrán visto inclusive muchos niños, por ejemplo, muchos bebitos que
les han puesto con arnés. Ustedes han visto de repente, ¿no? Están con sus piernitas estiradas, abiertas, con unos correajes por aquí, ¿no? Con unos correajes justamente es para corregirles lo que es la displasia de caderas, ¿no? Entonces, es molestoso de repente para el bebé, para la mamá, para el papá también es molestoso, pero al final se corrige y cuando ya empieza a caminar el bebé, va a caminar normal, muy bien, ¿no? En cuanto a las extremidades superiores, tenemos que ver la fuerza, la sensibilidad, la simetría y la alineación de los ejes, ¿no? Sobre todo vamos a medir la fuerza del muscular, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la fuerza de los músculos? Nosotros vamos a sostener el brazo, por ejemplo, y vamos a decirle al paciente que jale, ¿no? Al contrario de nosotros. Entonces, vamos a comparar la fuerza de ambos lados, ¿no? Entonces, de repente yo jalo contra mi lado y el paciente jala a su lado. Entonces, de esa manera yo voy a medir su fuerza que tiene, ¿ya? ¿Alguna pregunta para que veamos nuestro video? Miss, disculpe, yo había entrado ya tarde a la clase, es que lo que pasa es que no había luz en mi casa y bueno, el internet se había ido. No sé si me podrá poner la asistencia. A ver, ¿cómo te llamas? Sandra Roque. Sandra Roque. Medina. Ya. ¿Acabas de entrar ahorita? No, hace rato ya a las 3:20 por ahí he entrado. Y a mí también igual me pasó porque en esta zona se ha cortado la luz y yo también igual no he podido escuchar, no he podido entrar a la hora. Will, ¿Rosmel? Sí. Ya. Traten de Miss, estar disculpe, temprano. Miss, al inicio de la clase, ¿ha tomado lista? No. Ustedes tienen que ya tomar su asistencia en la plataforma. ¿Ya? Ya, Miss. Ya, vamos a ver. A ver, escuchemos. Entonces, en GALS vamos a explorar con el método GALS. Entonces, en GALS tenemos que tener en cuenta varios aspectos. La G es de gait, marcha. Por favor, camine hacia adelante. Como usted lo hace normalmente. ¿Eso le genera molestias? Camine para acá, por favor. ¿Le genera molestia? Sí. Voltéese, por favor. ¿En qué parte le está molestando? Aquí, levántese un momentico. Entonces tiene una molestia. Entonces con la marcha podemos ver dónde hay dificultades al caminar y ya tenemos un probable problema identificado que es sobre la rodilla derecha. Por favor, siéntese a este lado. La A corresponde a arms, que son los brazos. Vamos a ver los movimientos de los miembros superiores. Suban los brazos, póngalos así al lado, póngalos atrás, póngalos adelante, póngalos atrás nuevamente. ¿Le dio alguna molestia? Aquí no más. Ok, perfecto. Vemos que hace un gesto en la cara de molestia al poner los brazos en extensión, colóquelos atrás. ¿De qué lado le duele más? De lado, sí. Entonces ya tenemos un segundo punto que tenemos que identificar dentro de la exploración. Permítame el brazo. Sí, vamos a dejarle aquí. Ahí le duele. Siempre hay puntos dolorosos que pueden encontrarse en varias enfermedades, por ejemplo, fibromialgia, sobre el codo. En la región del codo se puede encontrar inflamación. Las muñecas, movimientos, exploramos los movimientos siempre de todos los arcos de movimiento, la exploración de cada una de las articulaciones de una manera que nos permita apreciar si hay inflamación o no, tiene dolor, y preguntándole al paciente si tiene dolor y uno sintiendo si hay inflamación. Aquí tenemos otro punto de dolor, aquí tenemos otro punto de dolor, aquí tenemos otro punto de dolor. No tiene calor ni rubor, solamente dolor en este momento de la exploración. Aquí duele, no. Aquí duele, no. Aquí duele, no.
parte duele, la región suprapatelar, esta parte duele, la región prepatelar, esta parte duele, la región infrapatelar, esta parte duele, los meniscos y ligamento colateral externo, ligamento colateral externo y ligamento colateral interno. La pata de ganso duele aquí. Entonces vemos que tiene un dolor difuso en la rodilla, pero tiene un predominio sobre el área de la pata de ganso y hay crepitación de la rodilla. Muy bien, esto duele. Importante hacer el test de compresión tanto de miembros superiores como inferiores. Levántese un momentico, con cuidado. Y luego de eso, bueno, aquí no, acuérdese un momentico. Le voy a mover la cadera ahora, un poquito. Voy a bajar, luego de ahí, ¿dónde le dolió? Un poquito de ese dolor, ¿ok? Identificamos otra zona de dolor. ¿Duele aquí? ¿Dónde le duele? También duele sobre las piernas, principalmente. ¿Okay? Entonces, tenemos esto. Levántese un momentico. Eso. Bájese para acá. Un momentico, por favor. Bájese un momentico. Eso, muy bien. Y vamos a revisarle finalmente la columna. En la columna es importante ver la altura de los hombros y también la forma de la columna. Podemos detectar si hay escoliosis. Importante en los pacientes, podemos detectar si hay aumento en la lordosis, sifosis, etcétera, que nos pueden detectar patologías. Y podemos precisar si hay puntos dolorosos que nos indiquen patología en alguna parte. Y también la flexibilidad. Póngase adelante un momentico. Eso, trate de tocarse con los dedos de las manos, los dedos de los pies, lo más que puedan. ¿Eso le duele? No, enderécese. Sí, ahí le dolió ¿dónde? Aquí. Ok, échese para atrás. Así. Eso. ¿Le duele? Ok. Al lado. Así. Ahí duele. Aquí. Ok, al otro lado. Ahí duele. Acá. Perfecto. Venga por acá. Por favor. ¿Sí? Siéntese aquí un momentico. Muy bien. Eso puede sentarse. Y bueno, finalmente, entonces, en ellas de la exploración que hemos realizado, nos ha quedado claro que tiene dolores en dos áreas del cuerpo, principalmente en los hombros y en la rodilla, que están claramente localizados sobre la rodilla izquierda. Esa rodilla izquierda tiene crepitación y tiene un dolor difuso, y el diagnóstico diferencial está entre una artrosis de la rodilla con una bursitis anserina. Y en los hombres tiene dolores inespecíficos que se asocian con algunos puntos de dolor no inflamatorio que tenemos que precisar más adecuadamente. De tal manera que eso es la exploración del CAT, que nos permite identificar dónde un paciente puede tener una potencial molestia y luego explorarla con mayor profundidad. Vamos a explorar. Bueno, espero que les haya agradado, chicos, el video. Les haya reforzado la clase de hoy. Entonces, por favor, estén atentos a todas las indicaciones que se les dé. A todas las indicaciones que se les dé en cuanto a sus tareas. ¿Ya? Ya, Cuídense chicos, por favor. Yo también hoy día voy a trabajar, voy a tratar de hacerles lo más rápido posible las tareas, ¿ya? Cuídense. Chao, chao. Chao, Mi, también cuídese. Chao,